Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle nuestro segundo invitado del día. Se trata de Pablo Ulloa, aspirante a defensor del pueblo y que de los tres que se están presentando de acuerdo a la ley, es el que tiene el perfil para ser el defensor del pueblo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Laura. Buenos días, don Percio. Para mí es un placer estar con ustedes. Justamente el seguimiento que le doy, y ustedes saben muy bien la relación interpersonal que tenemos, yo los admiro. Y Tú sabes, gracias. Pablo, que aquí comentamos mucho en su momento el intento de dejarte fuera de las ternas, incluso a pesar de la evaluación, y eso ha puesto de manifiesto una intención preocupante de parte primero de la Cámara de Diputados, y bueno, eventualmente el Senado es quien tiene la última palabra sobre el tema, de sencillamente resistirse a considerar una persona partidista con la mejor evaluación cuando el resto de los candidatos tienen un impedimento que está plasmado expresamente en la ley. Cuéntanos un poco de cómo tú has percibido el proceso y qué se está moviendo detrás del telón en esta dinámica que evidentemente está tratando de imponer la política partidaria por encima de un impedimento legal. Mira, tú sabes, Laura, que esto ha sido una experiencia muy bella y me sorprende incluso porque estando aquí esperando, el pastor Fidel me dice, ya te pusieron un partido, porque ya empezaron a decir que yo soy del PLD. O sea, el esquema bizantino y el pensamiento binario que nos caracteriza a nosotros como sociedad es que tú eres o no eres. Y a mí hasta me sorprende porque todo el que me conoce sabe que realmente a mi entrada al Tribunal Constitucional, por un tema de elegancia y de credibilidad, yo tuve que apartarme incluso de actividades profesionales desde el punto de vista comercial. En el caso mío de Estados Unidos, que todo el mundo sabe que tenía 15 equipos de grandes ligas como mi cliente, incluyendo las oficinas de Major League Baseball para América Latina. Y por un tema de resguardar una institución que íbamos a crear, yo prefería apartarme de mis acciones privadas, comerciales, que realmente, gracias a Dios, me va bien. Ahora, entrando al punto tuyo, realmente la visión que yo le doy es todo positivo, porque la ciudadanía demostró que hay una ciudadanía responsable y hay unos medios de comunicación que están atentos al proceso. Como tú bien dices, aún habiendo pasado un proceso tortuoso, porque fueron prácticamente 2 años, 3 convocatorias, y obtener 97.44, la sorpresa fue cuando dicen que en las ternas, en la sexteta, ni siquiera aparezco, y lo que aparezco es en una sexteta de adjunto. La sorpresa viene inmediatamente porque tú dices, pero asumimos un debido proceso. El debido proceso estaba compuesto por 2 componentes. La parte de documentar tu historia, las instituciones que te proponen, tu experiencia de Estado, como dice el artículo 5. El único criterio objetivo es ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Bueno, pues todo eso yo lo cumplí y cuando veo la foto del informe, 69 de 70. Y cuando veo la misma foto del informe, en la entrevista saqué una puntuación que me lleva a 97.44. Yo, en mi juicio y en mi racionalidad de un ciudadano que apega a la institucionalidad democrática, lo que digo es, bueno, se supone que el mejor es el mejor aquí y en China. Pues me sorprendí. No es el mejor tiene que ser sobre la base de otros criterios, pero la ventaja era que el reglamento del legislador en su página 199, y si quieren buscarlo entre la página 190 hasta la 200, habla de todo el procedimiento de las comisiones especiales y comisiones. Como quiera te pusieron en la tercera posición. Aquí decíamos que a lo mejor tiene que recurrir a aquella expresión de Balaguer que con un toquecito anotaba. Al parecer ese va a ser el criterio. El que sacó menos porcentaje es el que encabeza la terna. Pero el Senado devolvió las ternas a la Cámara de Diputados. Sí. ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que indica eso? La señal tenemos que analizarlo de 2 vertientes, y desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista legal. O sea, es la Cámara de Diputados que hace una modificación de la ley 1901 que crea el Defensor del Pueblo y crea la ley 36709 que a su vez modifica 2 aspectos particulares de la primera ley. Uno es que nada más son 2 adjuntos y 2, la cantidad de votos necesarios para poder elegir el defensor del pueblo. Entonces, el Senado, en este caso la comisión especial que se designa, dice, no, me mandaron 3 ternas para adjunto y tiene que ser 2. Entonces, vi ahí un tuit que escribió el presidente de la Cámara de Diputados diciendo que ellos van
asumir la devolución, van a trabajarlo y lo van a reenviar nuevamente al Senado con las correcciones que plantea la comisión especial presidida por el honorable senador de los Pero ¿qué Santos. ambiente tú has sentido en el Senado? Porque evidentemente la mayor parte de estas situaciones se han presentado en la conformación de las ternas. Laura quiere que tú le digas lo que no se ve. Bueno, ya que aquí tuvimos al reverendo hace Exacto, un ratito sí, sí. Exacto, que nos tuvo dio como, mucha información. como 3 meses para adelante. Claro, Entonces, claro. vamos a ver si Pablo también tiene una Sí. bolita de cristal y nos dice qué va a pasar con este tema. Tú sabes que yo soy un tipo racional, yo la bola de cristal yo no la manejo, pero... No, pero en serio, ¿qué ambiente has sentido? Porque en la Cámara ha sido evidente el ambiente, ha sido un ambiente en el cual ha habido que forzar la inclusión frente a una clara preferencia que tienen con personas que podrán tener muchos méritos de otros tipos, pero que tienen un impedimento en la ley. Entonces, en el Senado, ¿cómo tú ves la posición? Mira, yo me siento muy confiado en el Senado y tú te sorprenderás. Conociéndote como te conozco, sé que te sorprenderás. Y es que esta ley, la 1901, fue una producción del Senado de la República cuando Milton Rey Guevara era senador. O sea, son ellos mismos los que producen la ley y producen el artículo 11, que es la que tú planteas de la parte política. Ahora bien, dentro del marco de la situación general, yo creo que la Comisión Especial para el Defensor del Pueblo está constituido por senadores que tienen un criterio apegado a la institucionalidad y a la legalidad. Incluso creo que un espejo de lo que pudiera pasar con el defensor se daría justamente con la comisión que se creó para Cámara de Cuentas, donde están llamando a partir del lunes que van a hacer las entrevistas, o sea, y se va a transmitir, como pasó con el caso de los concursos por oposición que pasamos con la vista pública. Y yo creo justamente que aquí nos vamos a pegar a la realidad. Esta es una sociedad que cambió. Esto no es una sociedad de los 70, de los 80, de los 90 ni del principio de 2000, donde tú podías hacer escarceos o movimientos sin que las personas no se dieran cuenta. Yo soy un vivo ejemplo de eso, porque en otras circunstancias yo ni siquiera estaría en la terna. Ulloa, si uno, a propósito de número, calculara, por ejemplo, parecería que entre el PRM y la Fuerza del Pueblo hay un conflicto de interés, en el sentido de que cada uno de los dos contrincantes que tú tienes ahí, uno del PRM y el otro pertenece a la Fuerza del Pueblo. En términos de votos, ellos tendrían que ponerse de acuerdo para elegir a uno, pero parecería que ambos quieren al suyo. ¿Cómo se puede comportar el voto? Si, yo me quiero ir porque yo amo mi país y yo amo mi democracia. Yo me quiero ir por el artículo 11 de la ley 1901. ¿Qué dice? Y citarlo. El defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Yo honestamente creo en la institucionalidad democrática, por eso estoy acá sentado, por eso me inscribí, por eso me mantuve aún con todos los vaivenes que han pasado, porque no es, o sea, no lo vean como Pablo. Yo soy un ciudadano dominicano normal y corriente que lo que apela es a la docencia para poder construir una mejor nación. Y por eso he podido mandar más de 100 jóvenes a estudiar en Estados Unidos con becas como estudiante atleta. O sea, y tengo mis empresas y apuesto por mi país. Yo creo que el mensaje más real es que le estamos mandando a una generación que prácticamente está perdida, que son esos jóvenes que están pensando en vivir en Estados Unidos o en Europa antes que acá. Pablo confía en el Senado. Pablo, sí. Sí, en el caso tuyo, porque ya eso hay que esperar que el Senado de la República escoja al defensor del pueblo. Tú acabas de decir que estás confiado, parece que en el Senado de la República hay un ambiente diferente a lo que es esa política que se mueve mucho en la Cámara. Partidocracia. Claro, porque son 190 diputados, aquí son 32 senadores. En el caso del defensor del pueblo, ¿qué tú entiendes que el país necesita y que no se ha podido hacer ahora? Quizás porque ya tiene la defensora del pueblo un año ahí pidiendo salir. ¿Qué hace falta? ¿Qué se debe mejorar? Mira, yo voy a tratar de resumirlo por el tema del tiempo, pero todo el que no está viendo puede entrar a www.pabloeulloa.com. Yo soy el único postulante ahora de la terna, vamos a decir, postulante en sentido general y de la terna, que hizo un análisis situacional, una visión de lo que es el defensor
y te tiene un plan de gestión planteado y estructurado sobre la base no solamente del análisis documental, el marco teórico, sino visitas y pasantías en fiscalía, viajes internacionales, la parte relacionada con encuestas, grupo focal y análisis de sentencias, tanto del administrativo como del constitucional. Hay 3 elementos que yo le planteo claramente a las personas para que entiendan por qué yo hablo de legitimar socialmente el defensor del pueblo. El aspecto educativo, como plantea la ley, con una oficina de oportunidades plasmada en unas 4 o 5 iniciativas, la Escuela del Defensor, el Defensor Delegado, que va a trabajar directamente con los grupos organizados, Junta de Vecinos y demás, el Instituto de Altos Estudios, el Observatorio de Gobernanza y la Tecnología de la Información y la Comunicación, paso rápido, la parte organizacional con una dirección ejecutiva que pueda lograr lo que se hizo en el Tribunal Constitucional, que es hacer todos los reglamentos, manuales y procedimientos y certificarlo por ISO 9000, una norma de calidad para que el ciudadano sepa en términos real qué es el defensor y a qué está llegando, y una Secretaría General que es la parte del garantismo, la parte, vamos a decir, el corazón, que implicará atención al ciudadano, investigación, notificación y los litigios estratégicos en la parte administrativa y en la parte constitucional. Ese, vamos a decir, es el esquema general de nuestro marco teórico de lo que va a ser la gestión a partir de que se elige el nuevo defensor del pueblo. ¿Cómo tú evalúas lo que ha pasado en la Defensoría del Pueblo hasta este momento? Mira, a mí me tocó también, gracias a Dios, poder lograr el primer organigrama del defensor, los primeros manuales de funcionamiento y el primer grupo de funcionarios para el inicio. Yo creo que la primera gestión se ha centrado mucho en los derechos colectivos y difusos. No, lo del mucho no significa de más, sino que ha sido el mensaje que se tiene. Incluso tú te das cuenta en los impresos, que aquí cuando estaba sentado me daba cuenta con las presas. O sea, la parte medioambiental es sumamente importante, pero para el estado de bienestar que nosotros estamos construyendo, lo que son los derechos económicos y sociales y los culturales y deportivos tienen una incidencia más directa en el ciudadano de a pie, del día a día, porque ya los políticos y civiles, vamos a decir que se han ido construyendo porque la democracia ha ido avanzando. Entonces, en una gestión que Dios mediante cabezaremos, la parte del individuo, del día a día, de esa salud, de esa educación, de esa vivienda, de los aspectos centrales de la vida, es donde nosotros vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo en cuanto a la comunicación avanzada desde el punto de vista institucional. Desde ese punto de vista, ¿pudiera el defensor del pueblo sin vinculación partidaria ayudar más a la dinámica del Estado y del gobierno en mejorar la calidad de sus servicios? Tremendo. ¿Ese sería el mensaje? Mire, tremendo, porque el principio básico que está incluso en el artículo 1 de la ley 1901 es el principio de la neutralidad. Y justamente parte de ese esquema de que el gestor, la cabeza del defensor del pueblo, tiene que ser una persona apegada a lo que es el gobierno, el Estado y la formulación de políticas públicas. Porque desde que uno parte de un prejuicio, de un análisis previo o fija una posición, parte inmediatamente ya un sesgo y las personas no tienen confianza, que es lo que pasa en muchas de las situaciones que están pasando en República Dominicana. Nadie tiene confianza en el otro y justamente por eso se da un proceso de quiebre donde no podemos avanzar en temas institucionales, en temas de impacto para la sociedad en sentido general. Ahí, ¿tú crees que la población dominicana ha acogido con buena, o sea, con beneplácito el defensor del pueblo? ¿Tú crees que los dominicanos lo han asimilado? Mira, nosotros entendemos que tiene que haber un proceso de relanzamiento. En inglés sería reloaded. Porque el defensor del pueblo que nosotros visualizamos es un defensor del pueblo legitimado socialmente. Y para eso tú tienes que hacer un involucramiento mayor del ciudadano y construir lo que Manuel Castel habla de ciudadanía responsable. Y justamente es parte de nuestro foco de atención en el marco teórico de cómo podemos lograrlo en una sociedad caracterizada por la fragmentación y la poca confianza. Pero sí, justamente el defensor del pueblo nuevo tiene que crear una mayor proceso de credibilidad frente al ciudadano para mayor confianza. En el defensor llegan aproximadamente unas 1000 solicitudes por año. ¿Qué tipo de solicitudes llegan? Más a medio ambiente, casi el 92% va relacionado a medio ambiente. Entonces, justamente tú tienes que darte cuenta ahí dónde están los mensajes. Y ustedes como expertos en comunicación saben que justamente a partir del diseño, de la estrategia mediática y la parte conceptual que tú puedes generar, es que van a empezar a fluir nuevas solicitudes que tengan que ver más que todo con el día a día. Pablo, ¿por qué se atrasó tanto este proyecto? Este proyecto, me refiero a esta designación Sí. en sentido general. Tenemos prácticamente 2 años. 2 años. En este proceso, el plazo de la ley vencido,
la actual incumbente pidiendo que la sustituya, la lo cual de por sí es un hecho inédito. Un hito. Totalmente. Y sin embargo ha estado ese ritmo desesperante y ese desinterés de parte de la Cámara de Diputados de llevar este proceso a un buen puerto en cuanto a una designación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo tú lees esa actitud de parte del Congreso Nacional? Mira, yo creo que más que el Congreso, vamos a verlo en el momento histórico. Y ahí tenemos que ver tres aspectos. Primero, hubo una confrontación a lo interno de un partido de gobierno que hizo que se paralizara los trabajos congresionales en un momento dado. Vamos a hablar de mayo a julio del año pasado, que justamente ahí hubo una crisis que incluso el Congreso fue cercado. Del O sea, 2019. estamos hablando del 2019. El Congreso fue cercado y la primera convocatoria cayó justamente en el mes de junio. Se hace la segunda convocatoria en el mes de julio, pero sigue también el nivel de confrontación, entre ese partido. A eso tú le sumas que luego viene una displicencia en términos de operatividad, porque todo se enfocó en la parte electoral. Le hace noviembre una crisis a lo interno que sale una segunda fuerza de una primera fuerza, y ya luego viene la pandemia que paraliza totalmente el país a partir del mes de marzo. ¿Pudieran los partidos también no estar interesados en ninguna espinita en el zapato? Yo creo que internacionalmente es lo que ha pasado. O sea, las personas le tienen miedo al defensor del pueblo porque es un órgano extrapoder que lo que termina es garantizando la buena administración y los derechos fundamentales. Y no quieren buenos beneficios. Entonces, tiene buenos beneficios siempre y cuando las personas tengan una visión desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista democrático. Si tú estás acostumbrado a manejarte con un nivel de discrecionalidad, tú nunca vas a querer que alguien de alguna manera pregunte, no cuestione, sino que busque soluciones porque el ciudadano no te interesa. Pero, por ejemplo, si uno toma el actual presidente de la República, que ha levantado la bandera de la transparencia como eje central de su accionar, parecería que le convendría a alguien que lo ayude en esa materia. Por ejemplo, y estoy mirando hoy la discusión de la gobernadora de Montecristi, que dice que falta poco tiempo para disfrutar la miel del poder, y le ha contestado la doctora Milagros Ortiz Bosch, diciendo que al Estado se va a servir, no a servirse. Sin embargo, yo no sé lo que el presidente va a hacer, pero a doña Milagro le han respondido desde allá, incluso la madre de la gobernadora, de una manera totalmente inadecuada. Sí. Es que esa visión del paternalismo estatal es lo que la generación que yo represento quiere romper. Porque es que nosotros, y Laura, que tiene prácticamente la misma edad que yo soy más viejo de seguro que ella. Sí, obvio. Sabe que, y ustedes que lo han vivido en los medios de comunicación, que han visto la evolución histórica de la República Dominicana, sabe que ya tenemos que dar un salto desde el punto de vista institucional. Porque es que el esquema de reparto al país lo que ha hecho es retrasarle su desarrollo natural. Por eso el tema de la falta de equidad en la redistribución de las riquezas. Nosotros necesitamos ciertamente una sociedad basada en principios básicos, justicia e igualdad. Y sobre la base de eso tiene que construir todo lo que es el sistema político partidario en un sentido para que no pasen las crisis de los partidos y que no afecte eso directamente a lo que termina siendo el sistema que todos conocemos que es la democracia, pero que incide directamente en lo que es la parte del funcionamiento del Estado. Pablo, en el caso, dijiste que la mayoría de las solicitudes que hace el dominicano para la Defensoría del Pueblo es medio ambiente. ¿Qué otros temas se interesa el ciudadano común de que le garantice el Defensor del Pueblo? Mira, todo, o sea, la gran mayoría, casi el 94%, para serte sincero, va relacionado con colectivos y difusos. Ahora, nosotros hicimos un análisis sumamente interesante de 84 sentencias del Tribunal Constitucional relacionados con aspectos que el defensor pudo incidir. Y hay una que a mí me marcó, porque mi papá y mi mamá murieron de cáncer, y fue una señora que estaba pidiendo un amparo para que le reconocieran un medicamento que estaba en el catálogo mínimo de medicamentos. La señora pudo lograr el amparo, pero no así la vida. Entonces, luego de 3 años de tú llevar un proceso legal y tú ni siquiera poder recibir lo que el Estado te tiene garantizado, es difícil. Entonces, por eso nosotros enfocamos esta nueva gestión en lo que es la buena administración del Estado, porque ningún ciudadano que llega a un puesto público lo quiere hacer mal. Lo que tú necesitas son personas que te orienten o que te digan dónde están los errores. Y por eso yo comparto justamente lo que usted decía del presidente de la República. Yo creo que él está comprometido, al igual como esta generación
que estábamos hablando, de hacer un proceso transparente, de igualdad y de fortalecimiento institucional, porque nosotros pasamos. Yo pasaré, sea o no sea, yo seguiré haciendo lo que hago, pero las instituciones quedan y eso es lo que tenemos que apostar todos. Pablo, ¿cuáles son los próximos pasos? La conformación está nuevamente en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado pidiera una serie de ajustes. En términos de tiempo y de pasos, ¿qué podemos esperar? Dice el artículo 192 de la Constitución, y yo creo en una democracia constitucional, que el Senado de la República tiene 30 días luego de haber recibido las ternas por parte de la Cámara de Diputados. Tomando el hecho de que el viernes pasado fue devuelta las ternas, ahí tendríamos esta semana, vamos a decir que es una semana natimuerta, porque nada más son 3 días, y la próxima semana, entonces, a partir de la recepción nuevamente, muy probablemente ellos reprogramarán y se darán su plazo de 30 días y estaríamos hablando del mes de abril que pudiéramos tener un nuevo defensor del pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo y yo. Esperamos. Gracias a ustedes, de Pablo, corazón, de todo corazón, Sí, gracias. Muy amable. Pablo, compartimos tu entusiasmo. Vamos a ver si vale la pena al final toda la energía que muchos sectores le han puesto a este proceso para lograr que sea lo más transparente posible. Y con ustedes les doy gracias, no solamente a los televidentes, sino a toda persona que se ha identificado con este proceso. Y yo creo que ha sido más sano, porque más gente ha conocido que existe el defensor del pueblo y cuál es su función, porque el discurso mío ha sido de pedagogía social, que es lo que realmente nosotros sabemos. Y también algo que también ha salido a la luz pública y que se conoce el dominicano común es que en esa ley de defensor del pueblo establece que debe ser una persona apartidista quien debe ser escogido ahí. Y tú, de esa terna, eres el único que cumple de que no pertenece a ningún partido político. Gracias. Solo para confirmar, Pablo, la conformación de esa terna no tiene ninguna posibilidad de variación ahora mismo, ¿verdad? Según el Senado, nada más es la cantidad de ternas de adjuntos. De adjuntos, la que debe de ser O sea modificada. que eso no hay ninguna posibilidad de que nadie quiera meter mano a último minuto. ¿Quién dijo que no? Bueno, esperemos entonces que no. Pero no sea así, mira, deja que Pablo nos contagie de optimismo un momentito. Porque hay que... Es que uno Pence tiene que siempre ha estar... dicho, y refiriéndose a una expresión de Balaguer, la mano que mueve la cuna. Ojalá no aparezca esa mano. Esperemos que no, y como tú bien decías, Alberto, en el caso mío, independientemente que hoy me desayuné aquí sabiendo que me dieron una militancia política, Laura, yo no tengo militancia política y cumplo fielmente el perfil de la ley. Anda buscándole dueño al otro de que difiere de Di, ¿no? Bueno, despedimos a Pablo Ulloa, aspirante Que perdón. Hay que decir por el que no vio la entrevista desde el principio que el desayuno no fuimos nosotros. No. Fue aquí en el pasillo. Un invitado. Pablo, estás invitado porque debe ser la primera entrevista con nosotros después de que sea escogido como defensor del pueblo. Para mí sería un honor porque estamos hablando de 3 amigos y un medio como este que tiene difusión nacional. Bueno, el compromiso para el 2 está de hecho. abril. Para abril. O mayo. Bueno, sí. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en una nueva jornada de Matinal. Laura Castellanos, Percio Maldonado, como siempre, estaremos aquí mañana a las 6.